Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Arminda Labastida Núñez. Bienvenidos sean a su programa Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Para quienes nos acompañan por primera vez, quiero comentarles que este es un espacio de análisis y de reflexión del derecho a través de manifestaciones artísticas y culturales. Tendremos invitadas e invitados del ambiente jurídico y artístico. Todo esto y más, no se vaya, quédese con nosotros. En nuestra recomendación artística del día de hoy tenemos la ópera más jurídica, Juicio por Jurado, del compositor inglés Arthur Sullivan, y el texto de William Gilbert. Veamos. La ópera más jurídica es Juicio por Jurado, del compositor inglés Arthur Sullivan, 1842-1900, con texto de William Gilbert, 1836-1911. Toda la ópera se desarrolla en una sala de juicios y es una parodia de un proceso legal. William Gilbert ejerció como abogado varios años en Londres con despacho jurídico propio. Tuvo poco éxito en la profesión por falta de clientes. La ópera Juicio por Jurado fue estrenada en 1875 con enorme éxito y 131 representaciones consecutivas. El ex abogado Gilbert lleva al escenario su visión personal acerca de los jueces. Los protagonistas son el juez, la demandante, el demandado, el abogado de la demandante, el portavoz del jurado y el oficial del jurado. Toda la ópera se desarrolla en la sala de vistas. El juez explica que se trata de un caso de ruptura de promesa de matrimonio, pero que antes de iniciar las declaraciones va a explicar cómo se convirtió en juez. Estamos ante una obra de música ligera, pero escrita con gran encanto. Es agradable de escuchar y muy popular en Reino Unido, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Ahora sí, nos enlazamos a la ciudad de Nuevo León para recibir a nuestra invitada del día de hoy, quien es la ingeniero Valeria Hernández Reyes, ingeniera ambiental por el ITESO de Guadalajara, diplomados para la Comisión Europea de las Naciones Unidas en participación juvenil en procesos electorales, refuerzo de la credibilidad y aceptación de los procesos electorales, periodismo de datos para la investigación social en México, diplomado en Derechos por la Suprema Corte de Justicia, invitada del programa Decídete, Democracia en Pantalla, tertulias académicas de la Escuela Judicial Electoral. Autora del artículo El desafío a las costumbres y tradiciones patriarcales en un árbol navideño y una boda de Fyodor Dostoyevsky, publicado en la revista Derecho Ex Legibus de la Escuela Judicial del Estado de México. Bienvenida, Valeria Hernández Reyes. Bienvenida, ingeniera Valeria Hernández Reyes, a Arte y Derecho. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Arminda? Me da muchísimo gusto tener el honor de estar participando aquí contigo y contribuir a hablar sobre el derecho, pero por medio del arte. Cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste interesarte por los procesos electorales? Pues mira, yo siempre fui muy participativa cuando fui estudiante y recuerdo que la UNESCO, la SEP y el IFE estaban sacando un programa muy innovador sobre lo que ahora es muy cotidiano, que es la consulta infantil, y que me imagino que a lo mejor estás familiarizada con la consulta infantil, este procedimiento que sale a la par de los votos, o sea, de los procesos electorales para los adultos. Se hace una consulta infantil para niños y adolescentes. Entonces, cuando esto era apenas la tercera ocasión que se hacía, la UNESCO se organizó con el IFE y se organizó con la SEP, y para ellos era muy importante que también participáramos los jóvenes. Entonces yo tenía 17 años y me tocó organizar con ellos de manera voluntaria la organización en la ciudad sobre cómo se iban a hacer las consultas infantiles. Y ahí aprendí, me impactó muchísimo los resultados, porque cuando se hace este proceso de consulta es diferente al procedimiento electoral. Cuando nosotros vamos a votar, nosotros no conocemos los resultados hasta que se cierra la casilla y se publica. Pero en una consulta infantil se va llenando un cuestionario de investigación que hacía en ese entonces un estudio socioeconómico de la familia.
Entonces me impactó a mí muchísimo que eran las mujeres las que mantenían la casa, ¿no? El hogar, y que había una diferencia muy grande de desigualdad de género. O sea, señora que llegaba con sus hijos, te contaba que ellas eran las responsables de los gastos completos de toda la casa, de la manutención, y que estaban casadas nada más pues, por el qué dirán, ¿no? Para que dijeran sus hijos que tenían realmente un papá. Y me impactó mucho esta figura, y cuando yo entregué el análisis de, bueno, todas las encuestas que yo hice y que después analizaron los datos, o sea, me di cuenta que yo había contribuido de manera importante a conocer los datos de mi ciudad, y que los niños en los resultados estaban pidiendo que hubiera más valor familiar, ¿no? O sea, que las familias fueran más unidas. Entonces, ¿cómo era congruente la situación de los padres de familia, de las mujeres que te decían que estaban solas, y que los niños también estaban percibiendo, aunque a su manera, que no había una familia integral, ¿no? Entonces me acuerdo que el resultado de los niños fue que querían una familia integral, que querían a su figura, a su mamá, a su papá, pero que trabajaran también los dos, que los quisieran y que no hubiera diferencias. Entonces ese fue como que la primera vez que yo participé en una manera electoral, pero pues con la consulta infantil, y siempre me quedó como que el gusanito, ¿no? O sea, de que la inquietud de que qué había pasado con esa información, qué más se había hecho, porque supuestamente todos esos datos tenían que llegar a la Cámara de Diputados y después se iba a hacer una ley. Yo pues ya después no le pude seguir la pista, porque en ese entonces pues no había tanta información como ahora que está en internet y que te enteras, ¿no? Pero siempre me quedé pensando, pues, ¿qué pasó? Bueno, entonces fue como que la primera inquietud. Después, cuando yo ya entro a trabajar a la vida laboral, me doy cuenta que como trabajaba en el sector público, que el sector público no tenía legitimidad. Donde yo trabajaba era CFE, la Comisión Federal de Electricidad, y no había ninguna credibilidad en las políticas del gobierno. Mientras, aunque tú fueras el mejor servidor público, tú ibas empañado de lo peor, o sea, eras lo peor. Todos te decían que eras del PRI, aunque no fueras del PRI, siempre te asociaban con todos. Entonces yo me di cuenta de la importancia que tenía la elección para cualquier institución del sector público, porque entonces la legitimidad de todas las instituciones se ve manchada de acuerdo a la elección. Después participé en el INEGI y lo mismo. Me encontré con opiniones de las personas que en automático te clasifican según cómo haya sido el resultado de la elección. Te asocian con un partido político, asocian a toda la institución con intereses, por ejemplo, todos piensan en familias poderosas, en los Slim, en los Salinas, y siempre están pensando que esas personas están detrás de todo el aparato público, ¿no? Entonces yo me di cuenta que era súper importante entonces organizar una elección, no nada más para que la institución tuviera credibilidad, pero también para que nosotros como empleados del servicio público también tuviéramos la tranquilidad de estar haciendo nuestra función y no estar siempre en el desgaste de estar justificándote, ¿no? Entonces tuve la oportunidad en un momento que me quedé en un lapso sin empleo, de volver al Instituto Nacional Electoral y en un proceso electoral, y entonces ahí retomé y me di cuenta de que mi inquietud pues había crecido, y que entonces era compatible también con mi carrera, que es la ingeniería ambiental, que va de la mano de muchas tomas de decisión que deben de ser tomadas en conjunto, que deben ser tomadas de acuerdo a un plan nacional de desarrollo, y que en realidad en contribuir a la democracia es contribuir con todos los sectores. Qué interesante es esto de la consulta infantil, porque muchas veces es un ejercicio que no se toma muy en cuenta y prepara a los ciudadanos para la toma de decisiones, ¿no? Qué importante. ¿En qué consiste la plataforma digital de la participación ciudadana electoral y el crowdsourcing electoral? Ay, pues mira, es bien importante el crowdsourcing. Crowdsourcing viene de un término en inglés. Significa multitud y sourcing significa abastecimiento. Entonces, crowdsourcing fue un término que utilizaron los periodistas para decir que por medio
un conjunto de multitudes se podía hacer un nuevo periodismo. Esa fue la primera vez que se usó el crowdsourcing. Cuando ya hubo internet, los periodistas empezaron a recopilar las noticias de acuerdo a lo que llegaba en Facebook, lo que llegaba en Twitter. Entonces ellos ya nada más eran gestores de la información para después pues depurarla y después ya sacar una noticia, ¿no? Pero entonces se dieron cuenta a otras áreas que era muy importante y ahí fue donde entró el proceso, los procesos electorales tuvieron más importancia. Y por ejemplo, podemos empezar con en el año 2011 en Islandia. En Islandia el gobierno se dio cuenta del impacto que tenían las redes sociales y por primera vez le propuso a sus ciudadanos que diseñaran una ley por medio, o sea, en equipo, ¿no? O sea, entre todos. Entonces la gente empezó a mandar mensajes y sugerencias y comentarios sobre la legislación, pero por medio de Facebook, de Twitter, de correo postal y de correo electrónico. Entonces en Islandia se llegaron todas estas multitudes de información y se empezaron a crear leyes. Como fue un primer ejercicio que se hizo a nivel mundial, pues no fue muy exitoso porque cuando ya pasó al Parlamento, el Parlamento lo batió, ¿no? Lo eliminó, porque no tenían como que datos fidedignos de los ciudadanos, pero fue un primer ejercicio que dejó estos precedentes para el país de Finlandia. Entonces, en Finlandia, en el 2012, el gobierno dijo, ¿saben qué? Vamos a aprender de Islandia. Islandia lo hizo informal. Islandia y aceptó mensajes por redes sociales, pero no se puede vincular el mensaje con una persona. Mejor nosotros hacemos una plataforma que se llama Ministerio Público. Y entonces hicieron una plataforma, esa ya fue la primera plataforma que se creó, donde ya se vinculaba al ciudadano con una identificación y entonces el ciudadano ya podía hacer una propuesta al gobierno de Finlandia. Y entonces así la primera gran propuesta que se hizo por crowdsourcing en Finlandia fue sobre la ley del matrimonio igualitario. Entonces, eso se hizo por la población. Después sucede que en Estados Unidos lo empieza a copiar y se hacen dos plataformas que se llaman We the People y otra que se llama Popbox. Entonces en Popbox lo que dice Obama, porque le tocó a Obama, fue, ¿saben qué? Vamos a hacer un gobierno donde ustedes pueden interactuar directamente con sus representantes, pueden mandarles retroalimentación y también ustedes pueden hacer leyes. Entonces hizo este canal de Popbox donde la gente podía comunicarse directamente de acuerdo a los programas que hacía el diputado o el senador, pero la diferencia es de que va supeditado lo que tú haces de acuerdo a la iniciativa del diputado, ¿no? O sea, que tú nada más puedes opinar de acuerdo a lo que está haciendo el diputado, ¿no? Y él te hacía tu apartado, su propia página web y tú le mandabas comentarios, un feedback y si se quería modificar la ley, si era buena tu idea, tú entonces era aprobada, ¿no? Pero después pasa un evento que fue los tiroteos en el 2012 en una escuela, bueno, que cada año hay allá, y entonces sale otra plataforma que se llama We the People y le piden a Barack Obama que vaya a ver que las quejas de las personas y él se asoma por primera vez y es partícipe de esta aplicación y se hace la ley de control de armas para las escuelas en Estados Unidos. Esto fue ya con la plataforma, con We the People, y ya se utilizaron las participaciones de muchísimos ciudadanos estadounidenses, y por primera vez el presidente Barack Obama está checando la página, la plataforma y recibiendo directamente la retroalimentación hasta que la aprueba. Entonces esto se vuelve súper trascendente. En México después siguió y en México pues empezó mucho cuando fue este cambio del DF a Ciudad de México, que entonces dijeron, ¿saben qué? Vamos a usar change.org, que es una página de peticiones, donde se empezaron a enviar peticiones sobre cómo querías que fuera el proyecto de la Constitución Política de Ciudad de México. Entonces, por medio de esta plataforma de change.org, la gente empezó a participar, empezaron a mandar sugerencias y así se fue diseñando este proyecto de la Constitución Política de la ciudad. Y entonces esto se presentó, pero pues con fallas, porque pues en change.org no se puede vincular la participación de una persona con un ID.
O sea, tú puedes participar y a lo mejor con tu mismo, o te inventas otro correo electrónico y vuelves a participar. Entonces no hay como que legitimidad, ¿no? Pero se hizo el ejercicio y se hizo el intento y hubo un intercambio de ideas con los ciudadanos y esto fue súper importante porque fue un paso pues muy trascendente para lo que hoy tenemos como gobierno México, gobierno abierto en México. Incluso ahorita en el proceso más reciente para elegir a los consejeros electorales del INE, ya hubo un parlamento abierto donde estuvieron en una plataforma todos los ensayos de las 500 personas participantes y la ciudadanía tenía acceso a leer los ensayos, a leer el currículum, la carta de motivos y dejar abajo un comentario. O sea, te estoy hablando de que esto fue el mes pasado, en el 2023, y ya en una plataforma. Entonces, esto fue súper importante porque la ciudadanía, bueno, fue en marzo del 2023, pudo leer los ensayos completitos y entonces poder comparar las noticias de los medios de comunicación y tú verificarlos completamente con la plataforma de la Cámara de Diputados. O sea, veías al participante con su ensayo, con su carta de motivos y con todo su currículum y tú podías además subir un documento que le faltara. Es decir, si tú conocías a una persona y tú decías, oye, le faltó subir tal libro o le faltó subir tal video donde se ve que él es el buen candidato, mira, aquí te lo mando. Tú podías retroalimentar la información. Además, se dio la oportunidad de que la ciudadanía generara preguntas para la entrevista del Consejo General del INE. Entonces, yo sí participé, hubo más personas que participamos y dejamos nuestras preguntas ahí. Entonces, por primera vez en este concurso, pues se tomaron en cuenta las preguntas de los ciudadanos para que no hubiera esto de que, ay, es que ya se saben las preguntas se las pasaron, las consiguieron por otro lado, ¿no? O sea, esas se formularon 3 días antes, una semana antes y se estuvieron subiendo los datos. Entonces, así, con estas plataformas se va creando los antecedentes de lo que en México ya viene siendo el Parlamento abierto, el Congreso abierto, pero pues hay países que se fueron, la verdad, con todo, ¿no? Y el caso más emblemático es el de Honduras. Honduras es un país que tiene muy baja legitimidad en sus elecciones y gracias al uso de la tecnología lo que hizo la gente fue decir, ¿sabes qué? No confiamos en los datos del gobierno, no confiamos en los datos que nos van a decir, no confiamos en el tribunal. Pero lo que ustedes sí pueden hacer es decirnos que ya se terminaron de contar los votos en las casillas y nosotros como ciudadanos vamos a hacer nuestro propio conteo y después lo vamos a cotejar y lo vamos a comparar y lo vamos a subir a una página. Entonces hubo 2 conteos oficiales, uno por parte del gobierno, del Tribunal Electoral, y el otro formulado por la ciudadanía. Al final esto sirvió para demostrar que son más los rumores y que el presidente electo sí había sido electo con legitimidad, porque la ciudadanía demostró que había un margen de diferencia nada más de 1% entre los resultados del propio conteo de la población contra la comparación que se hizo contra los datos oficiales. Entonces, esto dotó de credibilidad al gobierno. Las plataformas, la tecnología ayudó a que Honduras tuviera más credibilidad en sus datos y sobre todo pues que haya más confianza. Cuando un gobierno la elección está dotada de confianza, de credibilidad, y que no hay dudas, entonces esto impacta en todas las instituciones y en todo el aparato público que va a establecerse después de la elección, ¿no? Los institutos de salud, los institutos de transparencia, los institutos de medio ambiente, todo eso van a tener un impacto positivo. Entonces, a mí me fascina este modelo de nuevos usos de crowdsourcing. En México, todavía así tal cual en el proceso electoral no se está haciendo, pero sí queda un antecedente muy importante de lo que hizo Honduras y sí sería muy importante volverlo a aplicar aquí, ¿no? A mí eso es lo que me gusta, que la gente participe y que la gente pueda tener la información, la verdad, de primera mano. Voy a prender la luz de allá afuera porque se me está oscureciendo, pero ya Ok, está bien. le había puesto en pausa.
¿En México podemos decir que existe participación juvenil en los procesos electorales? Esta pregunta es muy importante, sobre todo porque la discuto mucho con el doctor José Ramón Narváez, porque los dos coincidimos en el adultocentrismo que impera en México, ¿no? Que, por ejemplo, lo que te comentaba de la consulta infantil a veces se queda así como un procedimiento condescendiente que el adulto le da al niño como para que participe y se ejercite y vaya adquiriendo competencias, pero lo verdadero, lo importante sería que la decisión de las consultas sí impacte y sí sea vinculante para los diputados, ¿no? No que no sea algo informativo. Pero no se puede dar este paso a que sea vinculante porque hay un adultocentrismo, o sea, que nosotros predeterminadamente pensamos que los niños no pueden tener una opinión y que los jóvenes no pueden participar. Entonces, esto ya va predeterminado en nuestra cultura, en nuestro sistema en el que ahorita estamos y pensamos y desvaloramos la participación juvenil. En países de África, los jóvenes pueden participar el día de la elección. Nosotros sabemos que nosotros cuando vamos a la casilla electoral, nada más puede pasar el adulto y el adulto es el que vota y el que no tiene credencial del elector se queda afuera. Incluso todas las personas que participan en la organización electoral tienen que contar con su credencial de elector. Pero en África no pasa lo mismo, porque en África se les da a todos, a los niños, a los jóvenes, una participación más activa en la organización de la elección. O sea, por ejemplo, supongamos que el día de la elección nosotros les digamos a los jóvenes que ellos sean los que instalen la casilla. Digo, aunque sea algo menor, pero ya podrían estar participando directamente ese día, o que sean las personas que te entregan el plumón, que cuidan la entrada, pero aquí en México tenemos mucho la idea de que es hasta los 18 años y que es solo con la credencial de elector y quedan fuera de la participación directa de la organización electoral. Tienen otros espacios, como a veces hay debates y a veces pueden formularle preguntas a los candidatos y también se está impulsando mucho que los partidos políticos también ya lancen candidaturas de personas jóvenes. Esto lo vino a como que a imponer Pedro Kumamoto de Jalisco, que fue uno de los primeros diputados jóvenes, y después se lanzó Pablo Montaño y otros jaliscienses. Y ya fue como que se empezó a notar de que sí podía haber candidatos jóvenes, pero sí hay una idea predeterminada, preconcebida de que los jóvenes no pueden participar o que tienes que llegar hasta cierta edad para poder participar por un cargo público. Entonces sí hay participación, pero son para debates, es sí, principalmente para eso, para los debates, en la consulta infantil, en la consulta, en la consulta de jóvenes, porque para la consulta infantil también incluye a los adolescentes, pero no hay mayor participación en los procesos porque tienen que llegar a cierta edad. Y aparte ya los partidos, en la vida interna de los partidos se les hace más difícil participar porque les toman mucho en cuenta la antigüedad. Entonces, ¿cuándo una persona joven va a poder participar? Pues hasta que tenga 40 años, hasta que haya tenido cierta antigüedad. Y eso va retrasando mucho la vida política del país porque no está vitalizada, ¿no? No se les toma en cuenta, no participan y van predominando pues las personas mayores. Entonces, esto, pues José Ramón lo ha mencionado mucho, yo también, es el adultocentrismo, o sea, es concebir, o sea, que ser joven es sinónimo de no saber y de no valorar las ideas. Lo que se debería hacer es de que siempre estén los niños participando, como es el caso de la niña Greta de Suecia, que es una activista ambiental, o de la niña Malala, que está bueno, en los países del Medio Oriente, o sea, que ellos tienen una participación muy activa, que incluso Malala ya fue premio Nobel. Entonces, esto quiere decir que no tienes por qué ser adulto, no tienes por qué ser adulto. Entonces, si nosotros escucháramos a los niños, pues imagínate todo lo que nosotros podríamos tener ya, ¿no? Entonces, la niña Greta, bueno, que ahorita ya es una jovencita, es de las personas más activas en el medio ambiente,
organiza a sus papás, organiza a los niños y han hecho varias iniciativas por Greenpeace, han hecho demasiadas iniciativas y son muy activos. Entonces, ese es el nivel de participación que deberíamos esperar, no nada más que participen en la consulta para nosotros abastecernos de información y de datos, sino que deben de participar activamente, de estar liderando ciertos grupos de su colonia. Hay proyectos como que donde ya han empezado a surgir premios a la juventud, donde ya hay niños o jóvenes que participan. Está el caso de un joven que se llama Pedro Reina de Tampico, Tamaulipas, que él participó en la categoría del premio cívico en Tampico, porque él desde chiquito, desde los 15 años o menos, ya empezaba a reportar las fallas del alumbrado público en su colonia. Y no nada más se conformaba con incidir con los datos de las luminarias que necesitaban cambio, no. Él iba a hablar con la alcaldesa de Tampico a solicitar un programa de trabajo para su colonia. Entonces, ese es el tipo de participación que queremos, niños que estén realmente hablando con los alcaldes, con los representantes, con los diputados en el mismo nivel. Sí, creo que habría un gran enriquecimiento si se impulsara a la juventud a participar. Quisiera comentarte que uno de mis escritores preferidos es Dostoyevsky, y podrías contarnos qué es lo que quisiste transmitir en tu artículo titulado El desafío a las costumbres y tradiciones patriarcales en un árbol navideño y una boda, de Fyodor Dostoyevsky, publicado en la revista de Derecho Ex Legibus de la Escuela Judicial del Estado de México. Ay, qué bonita pregunta. Es que para mí es muy importante. Yo comparto, otra vez repito, con el doctor José Ramón Narváez, como que el interés de que la gente descubra que se puede hablar de derecho y de justicia, aunque tú no tengas la profesión de abogada, ¿no? Bueno, obviamente siempre tener toda esa información vale mucho, pero tampoco podemos rezagarnos o quedarnos fuera de la discusión solo porque no tenemos algún elemento, ¿no? O sea, de estudio de derecho. Y yo lo que quería demostrar con este artículo es de que Dostoyevsky en un siglo, en una época donde no había organización de las Naciones Unidas, no estaba la UNESCO, no estaba la Convención de los Derechos Humanos y no había ningún compendio legal sobre derechos humanos, ya era una persona humanista y ya detectaba que era el feminismo o la perspectiva de género. Claro, no con estas palabras, pero en el cuento de un árbol navideño y una boda estamos hablando de un matrimonio infantil. Entonces, él, por medio bueno, como tú eres lectora de él, sabrás que los elementos que él usa, todo tiene algo que ver, ¿no? O sea, que toda la estética literaria, todos los recursos que usa tienen algo que ver. Entonces, él por medio de todo lo que está en el cuento, que incluye el título, el árbol navideño, los juguetes, nos enseña los roles de género y los estereotipos de género que se van formando en la niñez y cómo cómo los niños paulatinamente van adquiriendo su rol. Entonces, en un árbol navideño y una boda, lo que yo quiero demostrarle a la gente es de que no es algo que nosotros no podamos discutir o que nosotros no podamos darnos cuenta, sino que en nuestro sentido común y en nuestra vida diaria, nosotros podemos saber qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué es injusto, qué hace daño y qué no hace daño, qué discrimina, qué no te discrimina. Entonces, que a veces esperar o pensar que la legislación o la ley es lo justo y es lo que te va a dar la razón o que lo que es legítimo, a veces alarga el proceso y nos atrofia, porque en vez de ver nosotros que podemos ser justos, esperamos a que la ley haga la justicia, cuando la justicia es un valor que tú puedes practicar. Si tú simplemente analizas lo que está bien y lo que está mal. Entonces, Dostoyevsky fue muy crítico de esta costumbre de Rusia, de los matrimonios infantiles, y por medio del árbol navideño y de ciertos juguetes y de las dinámicas entre niños y niñas y con los adultos, él deja muy claro que el rol de género es algo enseñado.
O sea, que es algo que el adulto le enseña a la mujer y que el adulto le enseña al niño. Él lo tenía clarísimo y así lo dejó plasmado. No necesitó de movimientos feministas, no necesitó de un convenio de derechos humanos, ni de llegar a este siglo para entenderlo. Simplemente era algo que él observaba y que él se daba cuenta que se les imponía a los niños un rol y a las niñas otro rol y que cuando ya llegan a la vida adulta lo vuelven a repetir. Entonces, de eso trata su cuento y está muy adelantado a lo que ahora parece muy moderno o un descubrimiento, ¿no? Entonces, recapacitar en que estas discusiones ya estaban nos hace ser más humildes con nosotros mismos, ¿no? De entender que la responsabilidad con las leyes es de que hay un atraso en la justicia y que se tienen que implementar porque hay un atraso en la discusión de esos temas. No como que creernos eruditos o que porque ya he ido a la Corte Interamericana o leo mucho, entonces yo ya sé, ahora sí yo ya sé más que otros, ¿no? O yo ya sé que es justo y que no. Entonces yo sí te recomiendo que lo leas para que veas que él detecta muy bien que es un estereotipo de género, sabe que es un rol de género. Claro, no usa estas palabras, pero si tú lo analizas el cuento, siempre lo supo. Y siempre supo que el matrimonio infantil no estaba bien, que la mujer sufría, que la mujer era violentada. Ah, porque de hecho todos los personajes de Dostoyevsky de la mujer sufre y es violentada. Entonces él era una persona feminista porque realmente él siempre denunció el maltrato hacia la mujer y él no necesitó de todos estos movimientos, ¿no? Simplemente saber que ya había hombres que ya reconocían una violencia y un trato diferenciado hacia la mujer. Y yo creo que eso es sanador y eso es curativo cuando sabemos que en otras épocas nos consideraron. Así es, y bueno, este tema tiene mucha relevancia aquí en México porque hace unos días se aprobó esa ley donde se considera un delito que se casen con una niña menor de edad. Y bueno, eh, ¿podrías platicarnos un poco de la importancia del periodismo de datos para la investigación social en México? El periodismo de datos es algo que en México tiene mucho atrás. El periodismo de datos se trata de defender los derechos humanos con datos. O sea, entonces, pero va a haber una combinación, ¿no? O sea, de herramientas tecnológicas y datos. Y esto nos va a ayudar a curar toda la información que hay en Internet, que hay en las noticias. Y hay plataformas, pues, que se dedican exclusivamente al periodismo de datos, que utilizan todas estas fuentes de información en Facebook, en Twitter y todo eso, pero la curan y la clasifican y la analizan y entonces nos dan un dato más verdadero de lo que está pasando, pero el enfoque siempre es en la investigación social en México, en los temas prioritarios como la desaparición forzada de las personas, como los feminicidios, como el uso de la fuerza por parte de la Sedena y cosas que no se hablan o que quedan ocultas, pero que están ahí en noticias escondidas en Facebook. O sea, el periodismo de datos quiere descubrir las noticias que están en Internet, pero que nadie habla de eso, ¿no? O que están escondidas. Pues porque por lo mismo que significa mucha violencia, que son las personas perseguidas, que los periodistas son perseguidos por denunciarlo, lo que se hace es buscar de manera innovadora cómo analizar los datos y cómo contrastarlos. Entonces, por ejemplo, en el ámbito del derecho electoral se analiza mucho cuántas mujeres mueren por cada elección. Entonces, ese dato no va a salir del INE. O el INE no es muy hermético en cuanto a esos datos, no se manejan, no se hacen públicos, pero el periodismo de datos sí te dice cuántas personas mueren por cada elección y cómo murieron y cuál fue la falla en el proceso. Entonces nosotros estamos hablando que tristemente cada elección se sabe cuántas personas van a morir. O sea, nosotros predeterminadamente estamos en un sistema electoral que competir significa que alguien va a morir. Entonces, cuando nosotros vemos estos datos por afuera, entonces eso nos retroalimenta y nos da una información y nos hace ser más responsables socialmente, tener más ética pública, somos más, pues, unos mejores servidores públicos y podemos,
combinar esos datos de esas fuentes externas que nos van a retroalimentar a nosotros. Porque, por ejemplo, hay muchas leyes sobre la violencia contra la mujer, contra la violencia política, pero pues no hay tantas medidas de prevención. O sea, y lo máximo que te puede pasar con la violencia política es la muerte, y sí, y sí mueren las mujeres en cada elección. Entonces, ¿cómo es que las lanzamos a competir? Que estamos por un lado incitándolas, invitándolas y diciendo de que sean valientes, cuando sabemos que también van a morir algunas. Entonces, tenemos que ser, yo creo que más responsables, que tenemos que otorgar más medidas a las mujeres y más medidas de protección en todas las etapas para que puedan concursar y puedan competir en las elecciones. Entonces, el periodismo de datos es muy bueno porque no nada más se basa en las noticias, en los datos oficiales de los periódicos, sino que el periodismo se trata de investigar todas las fuentes, todas las imágenes, todos los comentarios y entonces analizar qué es lo que está pasando. Gracias a ese tipo de periodismo de datos que se está haciendo en México, ya se fue que se están descubriendo cuáles son las cosas clandestinas por medio de identificar mensajes, ¿no? En Facebook, comentarios y así, cosas, datos que no son oficiales, pero que van saliendo en las conversaciones, que van posteando las personas, que se van comentando en otras fuentes, y entonces así se rastreó las cosas clandestinas, ya se tiene un mapa, ya es el que se está utilizando. Entonces, el periodismo de datos en México es relevante en un país donde es manipulado todavía cualquier medio de comunicación y donde todavía existe mucha censura y mucha represión hacia los periodistas. Qué importante es este tema, ya que con estas cifras, como bien lo dices, podemos tener acceso a una realidad más tangible, ¿no? Creo que es muy importante esto. Y bueno, ¿tienes alguna obra de arte que sea de tu agrado y refleje todo lo que conversamos el día de hoy? Mira, sí, yo pensé en una que me encanta decir que tiene que ver con las elecciones y que tiene que ver con música y con libros. Pues yo me imagino que sí conoces la canción La Bamba, ¿no? La Bamba, de Richie Valens. Bueno, esta canción de Richie Valens, lo que mucha gente no sabe es que Richie Valens era chicano. Entonces él era, los chicanos son personas mexicanas nacidas en Estados Unidos que no se sienten ni mexicanos y no se sienten ni estadounidenses y que han tenido dificultades para tener los derechos de Estados Unidos y los derechos de México, ¿no? Entonces ellos se autodenominan chicanos, no se identifican con ningún grupo. Entonces lo que hizo esta canción de la Bamba fue unificar los chicanos que se identificaran pero para defender el voto en Estados Unidos junto con otras causas. Pero ahorita me quiero centrar en que una de las causas fue unificarlos para defender el derecho a votar, porque los chicanos no podían votar en Estados Unidos. Y recientemente es que ya pueden votar los mexicanos residentes en el extranjero, desde hace poquititos años. Entonces, este cambio político lo hizo la música, lo hicieron con la canción La Bamba. En Estados Unidos era súper castigado hablarle a una persona que hablara español. Entonces, cuando sale esta canción de La Bamba, era tan pegajosa que entonces toda la gente empezó a tenerle gusto por el español, se empezó a permitir hablar en español, se empezó a aceptar como un lenguaje y hubo todo un cambio político y sí se logró el derecho al voto. Pero esto también es súper trascendente porque la población chicana alcanzó cierta participación, alcanzó cierto reconocimiento, pero todavía la población chicana pues tiene un montón de dificultades, pues tan así que apenas en México se les acaba de reconocer más aproximadamente por el 2018 el derecho a votar desde el extranjero. Entonces, están más adelantados en Estados Unidos con el voto de mexicanos en su territorio que nosotros, que contó y que la canción es de acá, ¿no? Entonces esa canción de La Bamba fue muy significativa porque aparte esto está de la mano de un libro que se llama Yo Soy Joaquín, que también es un libro representativo de la comunidad chicana. Entonces en este libro junto con la canción empoderó al grupo chicano
y lo empoderó o sea, a tal punto que ellos pudieron hacer un reclamo. Haz de cuenta de que en Chicago hay un parque que se llama Chicano Park, Parque Chicano, que se llama así porque los chicanos no eran tomados en cuenta para nada. Ellos solicitaban que les hicieran un parque para ellos como comunidad chicana y la comunidad del alcalde se los negaba. Entonces un día se hartaron y tomaron entonces este parque chicano, hicieron murales. Entonces con estos murales, entonces ellos ya tomaron el parque, se apoderaron con movimiento de resistencia, usaron la canción de La Bamba, usaron el libro Yo soy Joaquín. Entonces ahí tenemos muralismo, tenemos música y tenemos literatura, pero lo más importante es de que en el 2018 el INE lo retoma y entonces hace un mural. Porque el muralismo chicano es muy representativo en Estados Unidos de los chicanos. Entonces se van a la población que ahora es el mayor núcleo de población chicana es ahora en Los Ángeles, y entonces se hace allá el Alex Totlock hace un mural para llamar la atención del voto de los chicanos para que puedan votar aquí en México. Entonces, se tomó el muralismo, este tipo de muralismo que se hace con sprays, que a veces les llaman nada más street art, y entonces la campaña se llamaba México está donde estás tú, y esto es muy representativo porque el INE se acercó a la cultura chicana y retomó los elementos que se necesitaban para unificarlos, que fue el muralismo. Y la canción de La Bamba, pues suele ser para ellos muy unificadora en términos de hablar de Estados Unidos y de México. Entonces, después Miguel Alemán utilizó también La Bamba para tratar de unificar aquí en México en su campaña electoral para tratar de ganar, y sí ganó porque utilizó la canción de La Bamba de Richie Valens. Entonces esto impactó en el derecho electoral, pero aparte lo trascendente es que esta canción no fue elegida por Richie Valens nada más porque sí, sino que es una canción emblemática de los grupos afrodescendientes que llegaron a México en el virreinato y que cantaron este son jarocho, que es poesía cantada, la empezaron a cantar como protesta porque ellos eran esclavos. Entonces la bamba tiene su origen en la esclavitud de los afromexicanos, ¿no? Entonces ellos la diseñaron porque no podían protestar abiertamente y como grupo migrante, como inmigrantes, hicieron la bamba cuando Veracruz fue tomada por piratas y el virrey no quiso hacer nada por ellos y murieron muchos inmigrantes afrodescendientes. Entonces, La Bamba es una canción que habla del movimiento migratorio, ¿no? Es representativo de los migrantes. Y lo adoptaron los chicanos como una canción símbolo de la migración. Ya es una migración de mexicanos, pero viene ahí pues una trayectoria antecedentes que tienen que ver con la protesta y con la resistencia. Entonces, cuando hablemos de La Bamba, es muy importante saber que estamos hablando de la migración de los afromexicanos, o sea, cuando llegaron, y de los movimientos migratorios de mexicanos hacia Estados Unidos. Entonces, esta es una canción poderosísima que después se retomó en Los Ángeles, pero para denunciar los feminicidios que había en Ciudad Juárez. Entonces, es una canción que tiene mucha importancia histórica, que ha estado presente en el derecho electoral y que deberíamos de tenerle un poquito más de cariño, porque sí la cantamos, es muy popular, pero se nos olvida toda su historia y sobre todo toda su trascendencia y su impacto que tuvo en el movimiento chicano, en el logro de sus derechos al voto, el derecho al trabajo digno, la vivienda digna, y tiene que ver muchísimo con el derecho. Sí, la música tiene esa particularidad de poder transmitir ideas y también de una manera tan sutil que a veces no lo percibimos, pero que influye en las sociedades y pues me encantó, me encantó tu canción, tu propuesta artística eh, al respecto de todo esto que hablamos el día de hoy. Me encantó tu participación. Te agradecemos infinitamente tu presencia en Arte y Derecho, que hayas aceptado esta breve entrevista y pues también todo lo que haces en el ámbito electoral. Por allí,
todo lo que haces y tus artículos. Muchas gracias, Valeria. Muchas gracias a ti, Arminda, por abrir estos espacios para que platiquemos de manera amena sobre el derecho y que podamos nosotros a tener una gestión cultural más significativa, un aprendizaje más significativo y espero que la audiencia haya aprendido algo de mí. Gracias. Claro que sí, muchísimas gracias y bueno, hasta pronto. Hasta pronto.